Hay una frase que de repente lo cambia todo. Tengo diabetes. Y la pregunta inmediata es, ¿y ahora qué? Pues hoy vamos a desglosar este diagnóstico, a entenderlo bien, para transformar lo que parece un final en el verdadero comienzo de un viaje de empoderamiento y, sobre todo, de control. Esa es precisamente la pregunta que se hizo Rosy, una paciente cuya historia es el corazón de este análisis. Es una pregunta que al principio está cargadísima de miedo, de incertidumbre, pero vamos a ver que tiene respuestas muy claras y, la verdad, bastante esperanzadoras. Bueno, pues vamos a conocer a Rosy. Ella es maestra de primaria y además ha estado años dedicada a cuidar de su madre enferma. Claro, su vida da un vuelco total con el diagnóstico. De repente se encuentra de bruces con una realidad que, por desgracia, conocía demasiado bien. Es que el peso de ese diagnóstico era inmenso. No eran solo números en un papel del laboratorio. Para Rosy era como revivir la pesadilla que había presenciado en su propia madre. La ceguera, el daño en los riñones, la silla de ruedas. Su mayor miedo, lógicamente, era que esa historia se repitiera con ella. Y es justo aquí donde la historia de Rosy nos va a servir para desmontar uno de los mitos más grandes y más arraigados que hay sobre la diabetes tipo 2. La gente suele pensar que esto es algo que aparece de golpe. Rosy lo tenía clarísimo, su diabetes era culpa de un susto tremendo que se llevó. Y esto es algo que se oye sin parar, ¿verdad? Pero la ciencia nos cuenta una historia completamente diferente. La diabetes no es un interruptor que se enciende de repente, es la culminación de un proceso muy largo y, sobre todo, muy silencioso. Y para entender esto a la perfección, vamos a ver otro caso clave del libro del Dr. Memije, el de Horacio Jr., que es el sobrino de Rosy, un chaval de 14 años, alto, deportista, aparentemente la viva imagen de la salud. Pues su caso es como una ventana que nos permite ver cómo se gesta la enfermedad por dentro, mucho antes de que dé la cara. Y aquí, ojo, porque sus análisis son reveladores. Fijaos, la glucosa, el azúcar en sangre, está en 92. Totalmente normal. Cualquiera que viera solo eso diría, este chico está perfecto. Pero mirad la insulina basal, 82,6. Eso es 4 veces por encima de lo normal. Su cuerpo ya estaba librando una batalla campal, bombeando insulina como si no hubiera un mañana para mantener ese azúcar a raya. Y claro, el OMA-IR y los triglicéridos lo confirman, una prediabetes severa. Esto es la enfermedad en plena ebullición, años antes de un diagnóstico formal. Y esta línea de tiempo, vamos, es que lo deja clarísimo. La diabetes no aparece de la noche a la mañana. Es un viaje silencioso que puede durar unos 15 años. Empieza con una resistencia a la insulina muy temprana, sin dar ni un solo síntoma. Luego, durante unos 5 o 10 años, se va desarrollando el llamado síndrome metabólico. Después llega la fase de prediabetes, donde el páncreas está trabajando a destajo, a tope. Y el diagnóstico llega cuando el páncreas dice «hasta aquí hemos llegado» y simplemente se agota. Entonces, si no es un susto, ¿cuál es el verdadero culpable? Vamos a ponerle nombre y apellidos a esto. Pues aquí está, el verdadero enemigo, el que ha estado actuando en la sombra durante todos esos años, es el síndrome metabólico. No es una única enfermedad, sino un grupo de problemas que, cuando se juntan, disparan por completo el riesgo de tener diabetes, infartos o derrames cerebrales. Y lo más importante es que este síndrome avisa, da señales muy claras. Son 5 factores que se pueden medir. La tensión arterial alta, el azúcar un poco elevado, lo que llamamos prediabetes, los triglicéridos altos, el colesterol bueno, el HDL bajo y un punto clave, el exceso de grasa acumulada en la cintura. Con tener solo 3 de estos 5, el riesgo ya es altísimo. Y todo esto nos lleva a un concepto que es fundamental, diabesidad. Es la fusión, como su nombre indica, de diabetes y obesidad, 2 epidemias que van totalmente de la mano. El dato es que no hay duda, es así de claro, 8 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen también obesidad. El exceso de grasa corporal, sobre todo la que se acumula en el abdomen, es el motor que alimenta la inflamación y esa resistencia a la insulina de la que hablábamos. Muy bien, ya hemos entendido el problema, de dónde viene, quién es el culpable. Ahora vamos a lo importante, la solución. El Dr. Memije propone un marco súper claro, basado en 3 pilares para tomar las riendas de la situación. Pilar número 1, el peso. El objetivo es conseguir un índice de masa corporal por debajo de 25. Este es el paso más importante, porque al reducir el exceso de grasa se está atacando la raíz del problema. Esto hace que baje la resistencia a la insulina y que el páncreas pueda volver a trabajar de una forma mucho más eficiente. Venga, vamos con el segundo pilar, la hemoglobina glicosilada, o HbA1c. Este es quizá el indicador más importante de todos. ¿Por qué? Porque no es una foto de un momento, como medir el azúcar un día. Es la película de los últimos 3 meses. Mide la media de azúcar en sangre durante ese tiempo, así que mantenerla por debajo del 6,5% es la mejor garantía para evitar las complicaciones a largo plazo.
Y el tercer pilar, que muchas veces se nos olvida, es el índice aterogénico. Este numerito, que básicamente mida la relación entre los triglicéridos y el colesterol bueno, el HDL, es como un chivato, un indicador potentísimo del riesgo para el corazón y las arterias. Y como ese es el principal peligro en la diabetes, mantener este índice por debajo de 4 es absolutamente vital para protegerse. Perfecto. Ya tenemos los objetivos claros. Sabemos a qué números hay que apuntar. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega ahí? Pues para eso, el libro propone un plan de acción muy concreto. El método A3. Es la pregunta del millón. ¿A que sí? Tener las metas está muy bien, pero ¿cómo se alcanzan? La respuesta, por suerte, no es una fórmula mágica ni nada complicado, sino un método bien estructurado. Pues aquí lo tenemos. Se llama el método A3 y es tan sencillo como potente. Primero, actitud. Hay que definir qué se quiere conseguir y comprometerse de verdad con una mentalidad positiva. Segundo, abordaje, o sea, elegir las estrategias correctas en comida, ejercicio y medicación. Y tercero, acción, ponerse en marcha y aplicar ese plan con constancia y persistencia. No hay más secretos. Y vamos a pararnos un segundo en el abordaje, que es clave. En nutrición, el enfoque moderno no es prohibir, sino buscar el equilibrio, la cantidad justa y la calidad. En cuanto al ejercicio, se trata de moverse de forma simple, pero constante, para ganar músculo, que es nuestro mejor amigo en esta lucha. Y en la medicación, es fundamental explorar las opciones nuevas y eficaces y dejar atrás fármacos ya anticuados como la glibenclamida, que hoy en día pueden tener más riesgos que beneficios. Y al final, el objetivo de todo esto, que es lo más importante, no es simplemente gestionar una enfermedad para ir tirando, no. Se trata de una recuperación en toda regla, de volver a sentirse con energía, con vitalidad y sobre todo libre. Libre de las ataduras y los miedos que impone una enfermedad mal controlada. Así que, como vemos, un diagnóstico no es una sentencia de por vida, es solo un capítulo más en la historia de una persona. Y lo que todo esto nos enseña es que, con el conocimiento y las herramientas adecuadas, el poder para decidir cómo se escribe el resto de esa historia está, sin ninguna duda, en las manos de cada persona.